días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Debería ser los coordinadores subregionales y las jefes de enfermería de cada equipo. Deberían ser como mínimo unas 30 personas. Solo hay 14. Los hospitales que no les han permitido, no sé si le aparecen a usted en sala, algunas personas Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros micrófonos para dar inicio, por favor. Aquellos que tengan los micrófonos abiertos. Carmen. Hasta las 10 y comenzamos para que vayan. Estudiantes que tienen los micrófonos abiertos, les agradecemos por favor silenciar sus micrófonos para dar inicio sin interrupciones. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos dando el saludito a Carlos Manuel desde Oqueta, Jorge Luis desde Pinto, la gente de Pinto, casi paisanos. Obelicia, buenos días. Bueno, entonces ya iniciamos con la grabación de esta réplica del tercer B-Learning del curso de Ética y Ciudadanía. Nuevamente reciban una cordial bienvenida a aquellos que no estuvieron al inicio cuando hice el saludo. Con nosotros se encuentra el profe Juan Carlos Rincones, que también va a estar apoyando este encuentro, ¿sí? Y la profe Cara. No sé si hay algún otro profe presente que de pronto no haya mencionado. Entonces espero que de verdad este espacio sea de mucho provecho, que dispongamos de nuestra mente y de nuestros sentidos para sacarle el provecho a todo lo que podamos mencionar, ¿sí? En este tercer réplica del tercer viernes. ¿Listo? Entonces, recuerden que en el curso de este espacio se va a compartir los links de asistencia. Son dos asistencias, la asistencia zonal y la asistencia local, ¿sí? Deben diligenciarlas todos porque este es el soporte que tenemos y la constancia de su participación en este espacio. Le agradezco a la persona que tiene el micrófono activado, por favor, revisen todo y vamos a silenciar. Esta es la zona Caribe, nos encontramos en la zona Caribe. Estoy dando respuesta a un participante que nos escribe por el chat. Entonces, repito, algunas pautas, yo le llamo pauta a la armonía, para mantener este espacio pues bajo el respeto y nos podamos entender tanto la información que se va a dar como nosotros los participantes. Entonces, agradezco una vez más colocar silencio, ¿sí? Colocar silencio a sus micrófonos. El link se estará compartiendo en un rato. Recuerden, son 3 links. Uno de asistencia local, uno de asistencia zonal y la encuesta de satisfacción. ¿Sí? Asegúrense, por favor, de diligenciarlos. Todavía no lo vamos a compartir. Dentro de un rato los estaremos compartiendo. Tanto el profe Juan como yo les estaremos recordando. ¿Sí? Pero lo que sí les pido es que no se retiren sin diligenciar esos links porque es la constancia de su participación. Hola, John Freddy, muy buenos días, estudiante de que nos está acompañando en esta tercera réplica. ¿Listo? Entonces, no logro identificar quién tiene el micrófono encendido, por favor. Profe Juan, ¿usted puede ayudarme silenciándolo o no me permite? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Ya están, creo que todos los micrófonos apagados. En cuanto a condiciones que sugiero para este espacio, bueno, los micrófonos,
Nos gusta mucho el equipo que está aquí presente, que los estudiantes participen, que nos compartan sus ideas, sus conceptos, ¿sí? Y de esa manera poder construir entre todos conclusiones que serán útiles para todos. Entonces los motivos a eso, a que participen, pueden levantar la mano o dejar su mensaje en el chat. ¿Sí? Por lo menos a mí se me dificulta visualizarlos porque estoy observando la pantalla y quizás al profe Juan también, ¿sí? Pero pueden dejar sus comentarios en el chat y lo vamos leyendo en la medida pues que se nos permita, ¿sí? Pero sí los invito a eso, a que participemos en su momento. Bueno, básicamente eso es lo que requerimos y por supuesto pedirles a todos disposición y motivación para aprender mucho hoy. Aún hay un micrófono abierto, vamos a revisar, a ver. Hay un micrófono abierto. Bueno, pero no he conseguido a nadie. La que supuestamente me llamó ayer para venir hoy a la mañana. Daibet, ¿nos ayudas por favor con el micrófono? No me permite silenciar. Sí. Listo. Bueno. Pues son. Ajá. Ay, qué pena, estaba hablando con el micrófono en silencio. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Le agradezco a todos los que tienen micrófonos, cámaras. Vamos a apagarlo porque todo esto se vuelve intermitencia al momento de proyectar y hablar. ¿Listo? Entonces, para garantizar una mayor calidad tanto de sonido como de imagen y de la reunión como tal, vamos a cerrar todas las cámaras, los micrófonos. Bueno, creo que nadie la tiene. Incluso yo también cerraré la mía en algún momento porque ya me ha pasado que se me bloquea la reunión por las cámaras. Listo, entonces en un rato les estaré compartiendo los links de asistencia. Bueno, chicos, como les decía, vamos a dar inicio a la réplica 3 de nuestro Bilernis del curso, del curso de Ética y Ciudadanía del periodo 16-4. Este tercer Bilernis está titulado Repensemos los contextos éticos de la ciudadanía en los escenarios de lo público y lo privado, en el marco de la democracia. Recordemos que cuando hablamos de democracia hacemos referencia o recordamos más bien todos esos derechos que tenemos como pueblo, como ciudadanos, de elegir a quienes serán nuestros gobernantes y por ende de controlar, ¿cierto? Y de influir en las decisiones que ellos puedan tomar. ¿Listo? También recordemos que, bueno, no quiero de pronto profundizar en esto, pero sí quiero que recordemos que desde nuestra Constitución Política de 1991 contamos con una serie de mecanismos de participación de los cuales todos podemos disponer y hacer uso, mecanismos que nos permiten alzar la voz, ¿sí? Que nos permiten participar de las decisiones que se toman en pro de nuestro bienestar, que también nos permiten alzar la voz cuando se están haciendo imposiciones que no van a aportar al crecimiento de la ciudadanía e incluso cuando se presentan violaciones de nuestros derechos humanos. Entonces, quiero aprovechar este espacio para recordar que contamos con esos mecanismos de participación ciudadana, ¿listo? Dispuestos para nosotros los colombianos. Entonces,
damos inicio. Profe, ¿podemos pasar a la siguiente, profe Juan? Gracias, profe. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que todos estos derechos y garantías que tenemos como ciudadanos facilitan nuestra vivencia, ¿sí? O nuestro desenvolvimiento en los sistemas sociales, ¿sí? Recordamos que los sistemas sociales están conformados por actores, ¿sí? Por sujetos. Bueno, vamos a revisar acá una dificultad técnica para que no nos interrumpa y no les esté saliendo a cada rato cuando me llegue un mensaje. Listo. Entonces, como les decía, los sistemas sociales están conformados por actores, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de sistemas, aquellos que de pronto estudian psicología o incluso alguna de las ingenierías, podemos entender que cuando hablamos de sistemas, tanto sociales como otro tipo de sistemas, tenemos claras dos características. Primero, que hablamos de que los sistemas están compuestos por una serie de miembros, ¿cierto? O de partes o elementos que están enlazados, que están conectados, que están interrelacionados. Y otra de las características de los sistemas es que cada uno de sus miembros o cada uno de sus elementos, ¿sí? Partes o elementos, cumplen una función específica. Esa función que cumple cada uno va a garantizar el idóneo funcionamiento. Solo hay puro que... Agradezco por favor a quien tiene los micrófonos encendidos. Ay, espérate que nos están escuchando. Listo, muchas gracias. Entonces, como les venía diciendo, otra de las características que tienen los sistemas, incluyendo los sistemas sociales, es que cada uno de sus miembros, ¿sí? Desempeña una función o un rol específico. El cumplimiento de esos roles, de esas funciones, de esas responsabilidades, va a garantizar o no el funcionamiento idóneo de dicho sistema. ¿Listo? Entonces, el hombre, decimos, haciendo alusión a lo que acabo de decir, es una cebolla de 100 telas, un tejido compuesto de muchos hilos, como lo pueden evidenciar en la gráfica. Los actores sociales se identifican y se caracterizan como aquellos individuos influyentes, no por el capital económico, claro está, sino por su poder de decisión, ¿sí? Hay bueno, en realidad era un meme que estuvo circulando durante mucho tiempo, circula más que todo en tiempo de política, en donde nos recuerda que nosotros como pueblo somos quienes tenemos el poder, ¿cierto? Y con base a eso le añaden distintas imágenes y precisamente haciendo alusión a la capacidad que tenemos de decidir. Somos nosotros los que tenemos el poder de decisión, de elegir lo correcto, lo ideal para, en este caso, nuestra ciudadanía. Y el ejemplo más claro es cuando ejercemos el derecho al voto para elegir a nuestros gobernantes. Profe Juan, avanzamos, gracias. También definimos un sistema social como la pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí, mediados y definidos por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos, ¿sí? Muchas veces esos símbolos y esos códigos culturales lo expresamos, lo vivenciamos, los adquirimos, lo tomamos, ¿cierto? Y están adheridos a nosotros muchas veces de manera inconsciente, ¿cierto? Bueno, me imagino que la mayoría de las personas que están hoy aquí conectadas se consideran costeños de la costa Caribe, pero también podemos hacer el análisis observando de pronto un sistema social acá en la costa Caribe,
y sistema social y un sistema social en el interior de nuestro país, y vamos a encontrar diferencia en cuanto a esos símbolos culturales, símbolos que se van a ver reflejados, ¿sí? En el actuar, en las vivencias, en las decisiones y en todas las relaciones que puedan establecer sus actores, ¿cierto? Yo creo que eso es algo que tenemos bastante claro. Según Antonio Bernal, tenemos que los sistemas sociales propenden a reforzarse más que a formar sujetos o actores libres, ¿sí? La existencia de la libertad y la creatividad dentro de aquellos es lo que posibilita la construcción del sujeto. Yo les hago una pregunta, estimados ciudadanos, bueno, y estudiantes también. ¿Ustedes se consideran sujetos libres, actores libres? ¿Qué opinan? ¿Se consideran actores libres dentro de nuestro sistema social? A ver. Por supuesto que sí, profesora. Ok, gracias. Dice Luis Ezequiel, sí, claro, somos actores libres teniendo en cuenta los diferentes factores que nos rodean. Manuel nos dice, sí, señor. Ok, perfecto. Quiero recordarles que cuando hablamos de libertad, nos dice Támara, todos somos libres de elegir, de pensar y expresar nuestras emociones. Perfecto. Quiero recordarles que cuando hablamos de libertad, no solamente hacemos referencia a que estemos independientes, ¿sí? De un Estado, de unas personas, o hacemos alusión de pronto a esa libertad, ¿sí? De tiempos atrás relacionados con un amo, ¿sí? Que permanecía con sus esclavos encadenados bajo el dominio, ¿cierto? No solamente hacemos referencia a esa libertad, sino más que todo a la autonomía que tenemos o que disponemos de esa autonomía moral, ¿sí? Moral e intelectual, ¿cierto? De pensar, de sentir y por supuesto de tomar decisiones, ¿listo? Nos dice Francesca, depende si se habla de libertad o de libertinaje. Sí, ya libertinaje, ya hablamos de exceder el límite del concepto de libertad, ¿cierto? Luisa nos dice, la libertad de pensamiento y de elección son derechos fundamentales del ciudadano. Así es, Luisa, gracias por compartirnos sus aportes a través del chat. Me gusta mucho esta gráfica, bueno, en realidad es que es bastante ilustra. Creo que me retrocedo un poco para revisar la gráfica, profe Juan. Bueno, vemos un engranaje, ¿cierto? Y alrededor de ese engranaje vemos distintos objetos, ¿cierto? Que pueden representar como distintos ámbitos, distintas situaciones. Vemos distintas personas también, diferentes personas desempeñando distintas funciones. Algunas, como en el caso de la mujer de falda verde, en la cima, otro ayudando a escalar al compañero de camisa verde, ¿sí? Entonces vemos cómo los dos compañeros que están en la superficie han sido de gran ayuda para que la compañera esté precisamente en el lugar que está. Así funciona un sistema, aunque lo ideal es que todos trabajemos para lograr llegar a ese punto, a ese estado de bienestar y de satisfacción de nuestras necesidades, ¿cierto? Bueno, avanzamos, profe. Gracias. Bueno, quiero que conversemos ahora sobre las dimensiones éticas de la ciudadanía. Cuando nosotros hablamos de, así es, nos dice Luis Fernández, es un trabajo colaborativo, perfecto. Cuando nosotros hablamos de dimensiones, hacemos referencia precisamente a esas interpretaciones, a esas valoraciones, en este caso, pues éticas, que van a influir en la ciudadanía. En este caso, tenemos un gran referente
y es la ética de la liberación. La ética de la liberación moviliza al ciudadano a intervenir en su comunidad para transformar aquellas cosas que le impiden su avance, su desarrollo, que le impide la producción, la reproducción y la vida en comunidad. ¿Listo? Avanzamos, profe. Vamos a revisar ahora, ya que estamos hablando de sistemas sociales, cuáles son esos elementos que lo conforman según los teóricos Charlie Lomy y compañía, teniendo en cuenta sus postulados en 1950. Lomy y compañía nos habla de 7 elementos que componen el sistema. Si ustedes hacen el ejercicio de realizar en cualquier buscador y colocan elementos del sistema social, muy seguramente se van a encontrar con distintos autores que intentan hacer este ejercicio, ¿sí? De definir los elementos del sistema social. Algunos, en este caso vamos a revisar 7, algunos solo proponen 5, otros más, pero los que vamos a revisar son precisamente los que coinciden, ¿sí? Precisamente con las propuestas de otros autores, y es quizás el concepto o la idea de mayor aceptación y entendimiento, sobre todo en el ámbito económico. ¿Listo? La de Charlie Lomy. Entonces, de acuerdo a esta propuesta, el sistema social está compuesto por 7 elementos. El primero de ellos son los roles. Cuando nosotros hablamos de roles, hacemos referencia a la función que va a desempeñar cada uno de los miembros de ese sistema, como lo vimos ahora en la gráfica del engranaje, ¿sí? El papel que va a desempeñar en ese grupo, en esa comunidad. Obviamente es necesario que todos desempeñemos y llevemos a cabo nuestra función, nuestra tarea, para que el sistema pueda funcionar de manera satisfactoria. Con relación al estatus, que es el segundo elemento, el que se puede ubicar en el círculo azul, hacemos referencia a esa posición social que las personas tienen dentro de un sistema. Algunos lo llaman los privilegios que tienen dentro del sistema. Bueno, no me identifico tanto con ese concepto, simplemente podemos decir que es la posición social que una persona tiene dentro de un sistema. En el caso del tercer elemento, que sería autoridad, el que aparece en el círculo naranja, hacemos referencia a aquellos actores o sujetos que ejercen un liderazgo, pues obviamente un liderazgo preferiblemente que aporte, que direccione, ¿cierto?, el funcionamiento del sistema. Podemos hablar de distintos tipos de autoridades, ¿sí?, que ejercen como ese papel de la cabeza que direcciona, que orienta, ¿cierto?, al grupo. En el cuarto lugar encontramos los derechos, en el caso particular de los derechos humanos, de los cuales podemos estudiarlos, por decirlo así, o entenderlos de manera formal después de la divulgación de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Y entendemos entonces que los derechos humanos son condiciones que garantizan el bienestar de todos. Los derechos humanos nos pertenecen, ¿sí?, por el simple hecho de ser personas. Usted no elige tenerlos o no tenerlos. Los derechos humanos no son un privilegio, no debería ser un privilegio como lo vivenciamos en muchas realidades. No, tampoco son negociables, tampoco son un favor. Nos pertenecen a todos por el simple hecho de ser humanos, de ser personas, ¿sí? Todos sin excepciones de raza, de edad, de género, de estrato social, ¿sí? Todos tenemos derecho a vivenciar, ¿sí? A que nos garanticen esos derechos. Cuando hablamos de territorialidad, hacemos referencia a ese lugar, a esa zona, a la apropiación o al dominio, a la tenencia del territorio donde se desenvuelve dicho sistema. ¿Listo? En cuanto al
sexto elemento, que son las normas. Imagínense un sistema social sin normas. Yo quiero que alguien me comente, ¿qué se imagina? Un sistema social sin normas, ¿cómo sería? Y si nos puede traer un ejemplo. Doctora, yo pienso buenas días, doctora. Yo pienso que un sistema sin normas sería un sistema desorganizado, porque nadie pudiese entender qué le correspondería hacer, ni mucho menos lo que en conjunto deberían hacer para lograr ser lo que debería ser una gran sociedad. Es lo que pienso. Perfecto. Buena descripción. ¿Quién más? Imagínense un sistema social sin normas, donde este elemento esté ausente. ¿Cómo sería? La sociedad viviría colapsada. ¿Cómo? Que la sociedad viviría colapsada. Colapsada, ok. Sin normas no sabría lo malo y lo bueno, dice Francesca, perfecto. Cuéntanos, Mallory. Nos dice Santiago, desorden total por parte de los individuos. Sería un caos, nos dice Luis Fernando. ¿Quién más? Imagínense una sociedad sin normas. ¿Quién más quiere compartir su aporte? Manuel Eduardo, cuéntanos. Siguiendo lo dicho por los compañeros anteriormente, sería un sistema en el cual no habría alguna ley o algo que se limitara a una persona de pronto por circunstancias o hechos dado a lo contrario a todo lo normal. Es decir, un ejemplo como si se faltara el respeto hacia otras personas, no hubieran implantado, no se implantaría una ley que declarara como culpable un castigo que se le aplica a la persona. Ok. Gracias. Una sociedad sin norma o sin leyes sería pues una sociedad que no conocería sus deberes ni sus derechos, que tiene cada uno como individuo que hace parte de esa sociedad. No se lograría el bien común, que es lo que se espera con esas normas, obtener para que la sociedad fluya de manera organizada. Ok, muchas gracias. Excelente. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Daisy. Una sociedad sin normas, no habría respeto unos a otros. No se respetarían las opiniones que daría una persona hacia dicho problema o situación que se está presentando, ya sea en una comunidad, una región o una población, como la problemática que existe mucho en la política. Okay. Que se ponen a discutir por proyectos o por decir un empleador que discute porque los empleados no se les aumenta sueldo o algo, entonces si no se ponen de acuerdo, entonces no va a haber unión ni habrá tampoco una situación de ese respeto. Ok, Daisy, muchas gracias por tu valioso aporte. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor, perfectamente. Bueno, señor, una sociedad sin normas considero que nadie se sintiera limitado, pero en ese caso creo que las personas individualmente y personalmente crearían sus propias normas, lo cual yo digo que quizás no permitiría que fuera tan catastrófico, ¿sí me entiende? No sé si me hago entender. O sea, en ese caso yo pienso que cada quien crearía sus normas, se crearía como su ética.
Y en ese caso, Camilo, ¿ya has logrado imaginarte que cada uno tenga sus propias normas? Quizás lo que Camilo puede concebir como aceptable, Daisy no. Y entonces, ¿hasta dónde llegamos? Es la gran pregunta. Buenos días, yo quiero hablar sobre Buenos el tema. días. Bueno, adicionando lo que dice el compañero que Camilo Andrés, pienso que sí, en cuanto a una sociedad sin normas, pues todo el mundo haría lo que le plazca, eso es cierto. Ok. Y como todo el mundo está en su mayor libertad o libertinaje en este caso, pues primaría la ley de el más fuerte, es lo que me podía imaginar. Ok. El más fuerte crearía su propio grupo de individuos y pues entre esos grupos ellos plasmarían unos ciertos acuerdos o normas, pero siempre habrá como dominando el más fuerte, el más impotente en esos casos. Ok. Gracias, Camilo y Daniel, por compartirnos su opinión y lo que pudieron percibir e interpretar del ejercicio. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, buenos días, mi nombre es María. Profe, yo escuchando la opinión de los compañeros, básicamente nosotros no podríamos vivir sin, sin algo que nos oriente porque no somos como autónomos o hacemos las cosas como para perjudicar al otro. O sea, pensamos en uno mismo y no colectivamente. Ok. Gracias. María Cristina, ¿alguien más? Profe, yo. Buenos días, profe. Días. Snyder. Y continúa. Sí, profe, buenos días. Hola, buenos días, Snyder. María José. Bueno, profe, Cuéntanos. yo digo que una sociedad, una comunidad sin normas, simplemente no se podría vivir. Las normas son unos lineamientos implantados por algo, por alguien, en este caso el Estado, para poder convivir y que todos tengamos la libertad de decidir sobre lo bueno. Al no haber normas, no va a haber consecuencias. Al no haber consecuencias, nadie tiene miedo a nada. Entonces, lo que decía anteriormente el compañero, muchas veces primaría el más fuerte debido a que podría hacer lo que le dé la gana, lo que a él le parezca y no va a tener consecuencia alguna, no va a haber castigo, ¿ya? Y precisamente las normas se encargan de darnos a conocer eso. Esto está bien, esto está mal, si tú haces esto te premiamos, si haces esto mal, pues te castigamos, ¿ya? Entonces, si no tenemos normas, simplemente no hay convivencia. Ok, gracias por compartirnos tu idea, Snyder. ¿Alguien más? Está Mayerly. Profesora. Hola. ¿Quién Profe, no? hola, ¿Quién ¿cómo está? sabe? Muy Buenos bien. días, compañeros. Bueno, contestando a la pregunta, ¿qué pasaría si una sociedad sin normas? Bueno, una sociedad sin normas no pudiéramos, estudiamos fuera sin valores, ni costumbres, ni conducta. Llegaríamos a una conclusión que no podríamos vivir juntos, ya que si tenemos una ausencia de moral, quizás la sociedad no tendría la moral para llegar a las normas y llegar a una costumbre y no podríamos vivir juntos. Esa es mi conclusión. Ok, gracias por compartirnos tu conclusión. María José nos levanta la mano. Profe, ya lo dije. Ah, listo, María, es que seguía la manito alzada, pero ya la bajaste. Muchas gracias, María. Ah, bueno. ¿Alguien más que quiera compartirnos su idea de manera verbal? Porque en el chat también nos han compartido. Buen día para todos. Muy buenos días.
Yo opino que si no existieran las normas, las personas tendrían que hacer lo que les resulta mejor para sus propios intereses. Ajá. De esta manera, los ámbitos que deberían estar regidos por las reglas se volverían, por ejemplo, un problema, un caos. No podrían funcionar con normalidad. Sin normas no tendríamos como justicia, no podríamos vivir en sociedad. Ese es mi punto de vista, sí. Ok, muchas gracias, John Freddy. ¿Alguien más? Bueno, vamos a leer lo que nos comparten los compañeros aquí a través de nuestro chat, que ustedes también pueden leer, ¿sí? Nos dice Támara, un sistema social sin normas se podría decir un sistema organizado, ya que no tendría claro cada tarea a ejercer. O habría un caos socioeconómico. Ok, gracias, Támara. Cristian nos dice, no habría respeto. Jorge, desigualdad e injusticia. Vanessa nos dice, sería un desastre, puesto que no habría respeto entre las personas y cada quien haría lo que quisiera. Además, que no diferencian lo bueno y lo malo. Nos dice Milady, sin normas, todo el mundo hiciera lo que diera la gana. No habría respeto hacia nosotros mismos. Nos dice Brenda, habría muchos desacuerdos. Ana nos comparte su idea escribiendo que las personas podrían hacer lo que quisieran sin las ataduras que significan las leyes y las normas. Aldair, sin ley ni norma existiera la depuración de la sociedad. Mallory, cualquiera podría matar y no le pasara nada, no habría organización. Lisette nos dice, sin las normas no habría orden, habría injusticia, no existiera el respeto hacia los demás. Nos dice Wilfredo, es lo que estamos viviendo hoy en día, una sociedad sin norma, un país desorganizado, en el cual hacen lo que quieren. José Gregorio, es decir, volveríamos a la época de las cavernas. Respondiendo a la pregunta a Andrés, bueno, nos dice, digo que todo sería un caos porque cada uno haría sus normas de acuerdo a lo que éste piensa. ¿Ok? Johan nos dice, la desigualdad sería muy grande en un país donde no existieran las normas y reglas. ¿Listo? Muchas gracias. Me encanta que participen activamente, tanto por el chat como activando sus micrófonos. Quiero aprovechar aquí hacer una pausa activa para compartirles los links, ¿sí?, a los cuales deben acceder y diligenciar la información. Les recuerdo que, se lo voy a enviar nuevamente, deben diligenciar la asistencia zonal. Lo estoy aquí agregando, le voy a colocar el nombre, asistencia zonal. También deben diligenciar la asistencia local, la cual voy a volver a compartir a través del chat, por favor. Todos ingresan y la diligencian. Y el link de la encuesta de satisfacción, que también voy a compartir a través del chat. Una vez más. Bueno, vamos a compartir la encuesta de satisfacción. Bueno, quiero recordarles que esta es la réplica, ¿sí?, de la tercera sesión o la tercera réplica del B-Learning del curso de Ética y Ciudadanía. En esta oportunidad está orientado por quien les habla, ¿sí?, Marianela Rizo de Ana.
Bueno, entonces continuamos. Cualquier duda me la hacen saber por el chat. Estábamos revisando el sexto elemento. Chicos, ¿me escuchan? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, señora, sí se la escucha. Bueno, entonces continuamos. Nos encontrábamos revisando el tercer elemento de los elementos sociales, precisamente las normas, ¿sí? Y reglas. Ustedes lo han definido dentro de sus opiniones completamente válidas, dentro de sus percepciones completamente aceptables y entendibles. Y podemos concluir que las normas, independientemente de las percepciones negativas o positivas que podamos tener de ellas, son quienes condicionan, ¿sí?, nuestro comportamiento en sociedad, direccionan, ¿sí?, nuestro accionar de tal manera que le apuntemos a la armonía, al bienestar, ¿sí?, a la paz, a la tranquilidad. Si bien esto no nos garantiza que así va a ser, ¿sí? Y testigos de eso somos los habitantes de muchas regiones en donde, a pesar que existen normas, ¿sí?, bastante estructuradas en los distintos grupos sociales, no hay una brecha muy grande entre su diseño y su proyección en comparación con la aplicabilidad, ¿sí? Entonces, existen normas, pero no siempre las aplicamos, no siempre las consideramos, no siempre las tenemos en cuenta. Para responder a lo que me preguntan en el chat, esta es la sesión 3, la réplica de la sesión 3. Sí, señor, mi nombre es Marianela Rizo, con doble Z, Marianela Rizo, lo voy a volver a escribir. Qué pena, una pregunta poco inusual a este tiempo. El correo debemos colocar el correo de Sí, la UNAM, ¿cierto? Sí, mi vida. Bueno, muchas gracias. Ok. Chico, por cierto, ya que hablan de correo, voy a hacer aquí un anuncio. Y es que debemos estar atentos a esos correos. El que tenga la oportunidad también de vincularlos a sus celulares de tal manera que cuando llegue la información ustedes puedan tenerla y recibirla de primera mano, ¿sí? Porque a veces dejamos de participar en espacios importantes o de conocer información relevante porque resulta que revisamos el correo es cada 2 semanas, cada 15 días que entramos a hacer un aporte o bueno, ojalá sea menos el tiempo que tarden en ingresar, pero sí es importante que estemos atentos a todo lo que se les comparte por el correo institucional. Nos dice Carlos Manuel, el correo del institucional, sí señor, preferiblemente. Si alguien colocó el personal, ok, no hay problema, pero preferiblemente el institucional. Entonces, volviendo a nuestra revisión del tema, concluimos estos elementos del sistema social con el séptimo, que son precisamente los fines y objetivos, ¿sí? Los fines y objetivos son aquellos que direccionan nuestro camino, es decir, si no sabemos para dónde va, imagínense nosotros con varios caminos, con varias opciones a seguir y sin saber qué es lo que queremos lograr. Nosotros debemos tener claro a qué le apuntamos y con base a eso entonces emprender el camino que nos lleva a eso, porque de lo contrario pues no tendríamos rumbo, ¿cierto? ¿Para dónde vamos si no tengo claro qué quiero lograr? Imagínense ustedes salir de la casa sin ningún destino, ¿cierto? Cogen por una calle, por la otra, deambularán en muchos lugares sin tener claridad de a dónde quieren llegar. Bueno, algo así sería un sistema social sin fines y sin objetivos. Bueno, continuando con nuestra presentación, hablamos un poco de las preocupaciones éticas por las cuestiones públicas, ¿sí? Si bien es importante aclarar o recordar para aquel que ya ha podido revisar, cuando nosotros hablamos de políticas públicas,
hacemos referencia a aquellas acciones, aquellas actividades o aquellos proyectos que un Estado diseña, gestiona y lo ideal es que lo ejecute a través de un gobierno. Todas estas políticas públicas deben estar enfocadas a satisfacer las necesidades de una comunidad, ¿sí? Toda política pública, repito, debe apuntarle a eso, a garantizar, a satisfacer las necesidades de una comunidad y a garantizar bienestar y calidad de vida a los habitantes, a los ciudadanos, a los miembros de una sociedad. ¿Listo? Esas políticas públicas tienen que ver con el poder social, un poder social que va a estar ejercido tanto por los ciudadanos, por las instituciones, por los gobernantes, por los medios de comunicación, que yo creo que todos somos testigos de eso, ¿cierto? Del poder social que ejercen los medios de comunicaciones hoy día y por supuesto las asociaciones civiles. Estas políticas públicas se enmarcan o se enfocan en soluciones específicas de cómo manejar asuntos públicos, ¿sí? Estas políticas públicas deben estar referenciadas, ¿sí?, en lo que nosotros conocemos como la moral pública, ¿sí?, o deben conllevar a lo que nosotros hemos estudiado como moral pública. Recordando también que cuando, y cualquiera puede hacer el ejercicio también de revisar el concepto, cuando nosotros hablamos de moral pública, hacemos referencia a ese grupo, a esa condición, a ese conjunto de ideas de una sociedad que se relacionan entre sí y que va a influir en todos, ¿sí? En sesiones pasadas tuvieron la oportunidad de revisar la propuesta de Adela Cortina con relación a la ética de los mínimos. Bueno, precisamente cuando hablamos de moral pública, hacemos referencia también a la ética de los mínimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que estas políticas públicas deben conllevar y deben estar fundamentadas en la moral pública y o, dicho de otra manera, en la ética de los mínimos? Porque esta ética nos señala que estas políticas deben estar basadas en valores morales, ¿sí? Y deben tanto promoverlos como indicar a la sociedad a que se vivencien, ¿sí? Valores morales como por ejemplo la igualdad, la dignidad, la solidaridad, incluso hasta la capacidad de resolver conflictos de manera colectiva, ¿sí? Entonces, por eso les digo que estas políticas deben estar fundamentadas en la moral pública o en la ética de los mínimos. Obviamente basados en una ética democrática donde prime la participación, la pluralidad, ¿cierto? Y que deben ser divulgadas por todos, por los ciudadanos y por los gobernantes. Continuando el tema de moral pública, si bien acabo de referenciarles un concepto, en esta presentación tenemos que la moral pública hace referencia a los valores decisivos de una comunidad, de la comunidad humana, mientras que cuando hablamos de moral privada hacemos referencia a esas conductas propiamente individuales y privadas, ¿sí? Obviamente conductas propias del individuo que no van a afectar al otro. Eso hay que dejarlo claro, porque bajo este argumento, ¿sí?, queremos actuar de manera individual, justificándonos precisamente en la moral privada, pero no pensando en que esa conducta puede afectar el otro. Entonces sí quiero aprovechar para aclarar eso. Cuando hablamos de moral pública, debemos entender que el límite, es decir, que no debemos pasar el límite, y ese límite inicia cuando ya comenzamos a afectar o a influir de manera negativa en los otros miembros o actores del sistema, ¿sí? Ambas moral, tanto la pública como la privada, son inseparables y se complementan entre ellas. En el caso de la moral pública,
ella permite pues integrar el bien común o el bienestar general de todos. Avanzamos, profe. Bueno, entonces aparece, ya que estamos hablando de lo público y lo privado, aparece la dicotomía entre estos dos términos, ¿sí? Para no ser yo la que les cuente siempre las definiciones, cuando nosotros hablamos de lo público y lo privado, chicos, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos de lo público. Lo público y lo privado. Pues, Ok. caso, yo participo en la compañera. Bueno, no alcanzo a observar. Que yo pienso. En caso, Adelante, compañera, adelante, no hay problema. Bueno, yo pienso que lo público es todo aquello que a lo que podemos tener acceso, que gran parte nos lo brinda, digamos, el Estado o el gobierno. Y lo privado, pues ya está digamos que dirigido por personas, por personas ya dispuestas a ese cargo o algo así. Ok. Listo, gracias. Carmen. Francesca nos dice en el chat, hacemos referencia a lo general y a lo personal o individual, ¿ok? ¿Alguien más? Compañero que se animó y no sé qué le pasó. Le cedió el turno a la compañera porque él es muy caballero. Bueno, el término público y privado lo podemos analizar, si así quisiera profundizar alguno, desde distintos ámbitos, ¿sí? Pero haciendo alusión o haciendo énfasis en lo ético, hablamos de lo público o aquel espacio o aquel escenario vivido en sociedad, ¿sí? Vivido de manera, es decir, en una colectividad, mientras que cuando hablamos de lo privado se inclina mucho más por lo individual, ¿sí? Apoyando lo que nos decía la compañera Francesca. Y es aquí cuando surge el término de moral de procedimiento, haciendo alusión a aquel valor moral en un rasgo, y aparece el segundo término que es moral de contenidos, ¿sí? El legado de tradiciones de nuestra sociedad. Es importante también que recordemos, y ya lo había dicho en un principio, que cuando nosotros hablamos de esa libertad, hacemos alusión precisamente a disponer, ¿sí? A poner en práctica la autonomía moral, ¿sí? Que es el ideal tanto social como educativo, ¿sí? A esa capacidad de pensar por sí mismo, que no es solo en sí mismo. Miren la diferencia, pensar en sí mismo, no pensar solo en sí mismo. ¿Alguien me descifra este trabalengua? Pensar por sí mismo, que no solo en sí mismo. Pensar por mí y no solo en mí, dicho de otra forma. Bueno, cuando yo escucho esta... Hola. Pensar por mí. Habla Dagoberto, profe. Hola, Dagoberto. Pensar en mí, pensar por mí y no solo en mí. Sí, quisiera referirme con respecto a ese planteamiento. Ajá. Considero que se refiere a los pensamientos que voluntariamente tenemos. Okay. Claro está que esos pensamientos no nos incluyen únicamente a nosotros, sino que también tenemos que pensar en las otras personas, las personas que nos rodean. Perfecto, perfecto, Dagoberto. Lo has dicho todo, ¿cierto? Si bien debemos pensar o tomar las decisiones por nosotros, dentro de ese pensamiento, esas decisiones debemos también
tener en cuenta el otro, es decir, no solamente debemos tener en cuenta el interés individual, sino también el bien o el interés colectivo. Les cuento mi experiencia cuando escucho esta frase. Se me viene a la mente todos los casos, por ejemplo, de corrupción que hemos conocido en nuestro país. Y como psicóloga me he puesto a analizar qué puede estar pasando, ¿sí? O qué puede estar pensando una persona que comete este tipo de acciones, ¿sí? De corrupción. Y no encuentro otra respuesta que esta frase, ¿sí? Están pensando simplemente en sus intereses, es decir, está pensando en él y no está pensando en los demás, ¿cierto? Quizás está pensando por él, pero no está pensando en los demás. Entonces, está pensando en él, pero está pensando solo en él. Sí, ustedes disculparán el trabalengua, pero lo que sí quiero es que quede claro el mensaje. Debemos pensar por nosotros, ¿sí? Y obviamente en nosotros, pero que no solamente estemos nosotros incluidos en ese pensamiento, sino también los demás. ¿Listo? Si bien tenemos intereses personales, eso está claro y es completamente válido, ¿sí? Pero también debemos tener en cuenta el bienestar, los intereses y el bien de quienes nos rodean. ¿Quedó claro esto, chicos? Creo que los enredo un poco con mis interpretaciones. ¿Sí quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿O repetimos? ¿Me confirman? No, claramente, profe. ¿Quedó claro? Listo, Dagoberto, muchas gracias. Entonces, continuando con esta idea, la ciudadanía libre se educa, desarrollando en ella virtudes cívicas y modos de participación que redunden en normas colectivas con... Ay, qué pena, chicos. Bueno, les decía que la ciudadanía libre se educa, desarrollando en ella virtudes cívicas y modos de participación que redunden en normas colectivamente constituidas. Cuando hacemos referencia a formar una ciudad, que la ciudadanía libre se educa, ese educar no solamente hace referencia al adquirir conocimientos tanto específicos como generales, los que adquirimos cuando vamos a una institución educativa. No solamente hablamos de ese tipo de educación, ¿sí? Hacemos referencia también a conocer toda esa información, todos esos códigos, ¿sí? Culturales, políticos, ¿sí? Sociales, y por supuesto a desarrollar ese pensamiento crítico. Todo esto también es educar, ¿sí? Por eso le apuntamos a formar estudiantes no solamente conocedores del contenido propio, por ejemplo, de la ingeniería de sistema o de la psicología o de comunicación social, de licenciatura en preescolar, sino también formar personas integrales, ¿sí? Que sean capaces de colocar en función el pensamiento crítico, ¿sí? Que se interesen también por la información cultural de su entorno, política, ¿sí? Yo a veces, bueno, no lo comparto, pero sí lo entiendo cuando me dicen, profe, yo no quiero saber nada de política. ¿Quiénes son los candidatos de tu zona? No tengo ni idea. ¿Y cuáles son sus propuestas? No tengo ni idea, ¿sí? No debería ser así. Nosotros, aunque a usted no le guste la política, somos sujetos políticos y eso hay que tenerlo claro. Tenemos unos derechos en este ámbito que debemos ejercer y el más conocido es el voto, ¿sí? Si no vota usted y ejerce este derecho, otro lo va a hacer por usted y la decisión del otro va a influir en su futuro. Entonces es importante que tengamos claro esto, ¿sí? Que nos involucremos en todos estos aspectos sociales, culturales, políticos de nuestro entorno, porque esto también es educación, eso también es educarse. Yo le hago la pregunta, algunos de ustedes, ¿sí?
de los habitantes de Sagún, de Pinto, de Santana, de Curumaní, de Sincelejo, de Barranquilla, de Valledupar, conocen las políticas públicas, ¿sí? O por ejemplo el plan de desarrollo de su localidad, de su municipio, de su ciudad. ¿Se ha interesado por conocer qué hay en ese plan de desarrollo, por ejemplo? No, señora, no sabe. ¿Sí, profe? No, señora, no se conoce, no lo conozco. Ok. ¿Alguien ha hecho el ejercicio? ¿Profe? Sí. Sí, señora. Sí, Dagoberto. Digamos que lo conozco, digamos que sí he realizado un estudio con respecto a eso, pero me he dado cuenta, incluso en tiempos anteriores, que prácticamente nunca se ha cumplido. Simplemente es como algo que se maneja a nivel de política o de elección, pero al momento de llegar nunca se cumple o no se cumple como supuestamente lo plantean. Ok. Sí, Dagoberto, y muy seguramente nos vamos a encontrar con esas situaciones o con esa percepción, ¿sí? En varias participaciones de quienes han realizado el ejercicio. Y precisamente a eso me refería cuando hay una brecha enorme entre lo que tenemos en el papel, ¿sí? Y lo que en realidad se está ejecutando. Pero tienes un avance, Dagoberto, y es que por lo menos ya eres conocedor de eso, ¿sí? Ya eres conocedor de eso, te has educado en esto, ¿sí? Entonces, es aquí cuando nosotros debemos tener claro que tenemos unas herramientas, ¿sí? Unos mecanismos que podemos hacer uso, ¿sí? Como ciudadanos que somos y que nuestra Carta Magna y nuestra Constitución nos permite, ¿sí? O nos concede esos espacios de participación. Y estos espacios deben ser garantizados por todos los gobernantes, ¿sí? Es su responsabilidad, es su función, es su compromiso garantizar a todos los ciudadanos estos espacios y estos mecanismos de participación. Entonces, Dagoberto tiene un gran avance y es que por lo menos ya es conocedor de esto, ya se ha interesado, ¿sí? Ya sabe cuál es la propuesta y hasta qué punto se ha ejecutado. Muy seguramente, si quieres seguir avanzando en el ejercicio, podrás obtener algunas respuestas sobre qué ha pasado, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Algunas te dejarán satisfecho y las compartirás, otras no, pero por lo menos has hecho el ejercicio como ciudadano, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación que quiero que tengan en práctica, a que se eduquen, ¿sí? A que se eduquen no solamente en lo académico, en lo profesional, sino también en lo cultural, en lo político, ¿cierto? En lo social. Y por supuesto, sí, profe. Sí, alguien. Profe, sí, señora. Sí, cuéntame, Dago. ¿Me permite? Mire, en la actualidad, los jóvenes contamos con una oportunidad que son los consejos de juventud, una nueva alternativa que se ha implementado para incluirnos en esos aspectos. Quizás desde ahí podemos, los jóvenes que se interesen en este tipo de cosas, pues conocer de primera mano ese tipo de planteamientos a nivel municipal y desde ahí llevar como un control y así verificar de que se cumplen o no se cumplen. Así es, Dagoberto. ¿Profe? Sí. Snyder aquí, profe. Hola, Snyder, ¿cómo estás? Snyder, ¿desde dónde nos acompañas? Santa Ana Magdalena, profe. Santa Ana, ok. Cuéntanos, Snyder. Bueno, profe, tal vez muchos no conocemos el plan de desarrollo de nuestros municipios porque la política poco a poco ha venido cambiando y cambiando para mal. Antes, pues, en las plazas públicas se escuchaba de que en sí los candidatos a cualquier, que aspiraban a cualquiera de estas curules, de alcaldía, de consejo, de Senado, de Cámara, cualquiera de estas
¿cómo es que? De estos puestos, lo hacían con argumentos, lo hacían buscando solucionar las necesidades de la comunidad. Hoy en día la política es más un negocio. Hoy un político se monta una tarima y no es precisamente a dar a conocer su plan de gobierno. Hoy se montan a una tarima es a decir que el otro candidato hace esto y hace lo otro y se robó esto y se robó lo otro. Se meten en temas incluso personales del rival, ¿sí? Y la política se ha vuelto más que todo, es un mercado, es un mercado. Sabemos que en Colombia, pues la política nos tiene de cierta manera donde nos tiene. Muchos nos quejamos, pero también muchos tenemos la culpa. Cuando tenemos el poder en la mano, que es el día de las elecciones, hay muchos que nos vendemos por un tamal, muchos nos vendemos por un pastel, por una gaseosa, por un refrigerio, ¿sí? Y a la larga, eso es lo que nos está costando hoy. ¿Ya? Hoy, ahora en las últimas elecciones presidenciales, ya que todos hablamos que un cambio, un país no lo cambia un presidente, una comunidad no lo cambia un edil, a una comunidad lo cambiamos todos tenemos que poner un grano de arena, todos tenemos que regirnos en las normas, todos tenemos que cumplir las normas para poder ser una comunidad próspera. Por ejemplo, si nosotros vamos en un vehículo, en una moto, en un carro, y no tenemos licencia o no tenemos seguro, nosotros sabemos que estamos cometiendo un error, que nosotros estamos cometiendo una falta, que no debemos conducir un vehículo sin los papeles necesarios. ¿Y qué hacemos cuando nos detiene el policía? Hombre, ven acá, colabórame, cuadremos. ¿Ya? Y poco a poco esto se vuelve una bola de nieve que después no lo para nadie. Entonces, el cambio empieza por nosotros mismos, haciéndonos responsables de toda y cada una de nuestras acciones. Gracias, profe. Ok, Snyder. Gracias. Buenos días, señor. Tu reflexión, muy interesante. Sí, señor, ¿quién nos saluda? Camilo Mercado nuevamente, señor. Hola, Camilo. Cuéntanos. Bueno, señor, respecto al comentario del compañero Snyder, creo que se llama. Sí, es cierto. Lo que él decía, o sea, me llevó como a pensar que en ocasiones los individuos pasan por encima de algunas normas como por necesidad en ocasiones, ¿sí me entiende? Porque hay normas que de alguna forma indirecta o directamente llevan a las personas a saltarse otras normas. Es decir, a veces para cumplir una norma se requiere de saltarse otra norma. No sé si me entiende. O si está... Cami, ¿te atreves a darnos un ejemplo? ¿O tienes alguna situación que te ilustre? Ok. Si no, no te preocupes. Es entendible tu mensaje, es claro. No, sí. Ok, voy a poner un ejemplo, pero no sé si no lo tengo muy claro. Por ejemplo, el compañero ponía el ejemplo de que cuando vamos en un vehículo sin papeles por la carretera, nos detiene la policía. Ok, esa es una norma que debemos respetar. O sea, si vamos a andar en la carretera, debemos andar con los papeles, con el seguro y algunas cosas. Pero también es claro que si uno tiene un medio de transporte en la actualidad y uno quizás quiere sacarle los papeles, que el seguro, ya, o sea, eso es tan complicado, es como, y tan costoso que a las personas, o sea, las personas necesitan transportarse, pero a la vez se le hace tan difícil sacarle los papeles a ese vehículo, se le hace tan difícil y tan costoso. Entonces, esa es una norma que lleva a los ciudadanos, como claro, necesitan transportarse por obligación, ya sea porque para conseguir para llegar al trabajo,
para conseguir el alimento. Necesitan transportarse por obligación, pero necesitan saltarse una norma. Sí, sí me hago entender. Sí, entendida la situación. Muy clara, Camilo. Sí, entendido el mensaje. Gracias, Camilo, Entonces, por tu aporte. ok, señor. ¿Ibas a decir algo? Qué pena que te interrumpí. No, ya. No. Okay, gracias, Camilo. Sí, Gracias por completamente claro y real lo que nos relata Camilo. ¿Sí? Parece en casos de la vida real. Manuel, cuéntanos, Manuel. Bueno, para aquí. Pues, ¿qué le puedo? Manuel, te escucho lejísimo. Sí, es que está bastante, una lluvia bastante fuerte y terrible. Pero ¿me escuchan bien? No se le escucha, compañero. No, Manuel, no te alcanzamos a escuchar. Qué falla, me hubiera gustado compartir, pero bueno, sigamos con la clase. Bueno, entonces mientras Manuel revisa a ver qué ocurre, ¿sí? Alguien más que quiera, hay varias manitos levantadas, solo que no logro verlas todas. Cuéntenos, mientras Manuel soluciona, ¿quién más nos comparte su aporte? Tutora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Compañero, bueno, el aporte que le voy a colocar es este. Como ya han dicho mis compañeros, yo pienso que con lo moral va la ética, porque si no va con la mano de la moral, ahí tenemos varios problemas. Ya ahí ya cometemos errores y sin la moral y la ética no están a la mano, entonces cometemos corrupción, pasamos por las normas, leyes y así sucesivamente. Un ejemplo de eso es la corrupción. Si usted se ha dado cuenta, se pasan por encima de unas leyes que atraviesan y no dan la prioridad a lo que en verdad sí se necesita. Eso he llegado a esa conclusión. Muchas gracias. Interesante, muchas gracias, Mari. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos, Vanessa? Gracias, muy amable. Adiós. Tutora, buenos días. José Gregorio por acá. Voy a hacer mi aporte. Señor. Tutora, yo considero que, bueno, un poco parafraseando lo que dicen mis compañeros, lo que ya han planteado, considero de que nosotros como personas tenemos que dar el cambio. Están entre nosotros mismos dar el cambio para no repetir esos modelos ya sea de algunos flagelos que tiene la sociedad. Sabemos que son flagelos que existen: la corrupción, la malversación de fondos, las conductas antiéticas. O sea, son modelos que han estado en la historia de la humanidad. En nosotros mismos está el poder cambiar. Y si nosotros mismos, como dijo la autora por allá de la cortina, nosotros tenemos que labrarnos un buen carácter, es decir, no repetir un mal carácter, sino un buen carácter, de manera que podamos hacer la diferencia. Es decir, que nosotros podamos ser parte de la solución y no parte del problema, porque estamos acostumbrados a eso, a ser uno más del montón y no hacer la diferencia. Como dice el primer mandamiento de la ley de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Si nosotros pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás, o al menos en el que tengo al lado, entonces estamos tomando una conducta lógicamente que no es válida, es decir, no está dentro de los principios ni siquiera religiosos, porque primero viene el principio religioso y después vienen todas las normas civiles
y legales. Ese es mi aporte, tutora. Gracias. Excelente, José, muchas gracias. Bueno, ¿qué me ha gustado? Y precisamente estaba pensando en eso en este momento, ahora que José hacía su intervención. La temática nos ha permitido, quizás un ejercicio que deberíamos hacer constantemente, esta temática nos ha permitido, primero que todo, identificar muchas situaciones que se están presentando a nuestro alrededor, tanto de tipo social como político, principalmente lo que hemos revisado acá, que la temática nos ha permitido entender, ¿sí? Nos ha permitido conocer quizás el por qué se dan, pero eso no quiere decir, ni tampoco la invitación es a que las justifiquemos. Es decir, una cosa es que entendemos o entendamos qué ocurre y otra cosa es que justifiquemos lo que ocurre. ¿Sí quedó claro eso? En el caso de los psicólogos es muy común que esto pase y me han hecho críticas como psicóloga, sobre todo los abogados. Por ejemplo, para ilustrar un poco lo que les acabo de decir, nosotros podemos entender qué ocurre en una situación de pedofilia, por ejemplo, ¿sí? Pero eso no, y yo les puedo describir quizás el que ocurre en el victimario o en el agresor, pero eso no quiere decir que yo esté justificando, ¿sí? O aceptando lo que el sujeto o el agresor hizo. ¿Sí me va a entender? Entonces, nos critican mucho eso los abogados. No es que tú quieres justificar al agresor, al pedófilo. No, no lo estoy justificando. Simplemente estoy entendiendo qué es lo que ocurre, ¿sí? Y ese es el primer paso para buscar soluciones. ¿Oyeron, chicos? Se me encanta este ejercicio porque pudimos identificar y entender lo que pasa. No nos quedemos en justificarlo porque esa no es la idea, ¿sí? Sino entenderlo, obviamente, para apuntar a la búsqueda de soluciones y de mejoras, obviamente enfocadas a garantizar nuestro bienestar. ¿Listo? ¿Claro eso? Muy claro, señor. Perfecto. Sí, profe, Bueno, muy claro. Listo, gracias. Profe Juan, avanzamos. Bueno, alguien que me ayude realizando la lectura del primer párrafo. Es muy corto, solo para que no sea la profe siempre la que habla. ¿Alguien más? Profe, disculpe un momento, es que la sesión acá en Teams me dice que quedan 5 minutos de la reunión. ¿Será que se me cierra a mí la sesión o es a ustedes? Sí, posiblemente a todos, amores, posiblemente a todos. Entonces, alguien que por favor me ayude leyendo rápidamente este enunciado que encontramos acá. Educar bueno, para comienzo. La ciudad. ¿Sí me escuchan? Sí, chicos. Bueno, entonces lo lee la profe. Educar sí. para la ciudadanía. Listo. Bueno, educar para la ciudadanía hoy es, pues, hacerlo en la denominación, en la participación cívica para el bien común y el establecimiento de relaciones de respeto. Ok, listo. Continuamos con el segundo, rapidito. La ciudadanía es una condición interior volcada a la exterioridad de lo político, lo jurídico, lo social, lo económico, lo ecológico y lo mediático. Ok. Ciudadana, educación ciudadana, requiere asimismo explorar en la libertad extendida como desarrollo de las capacidades humanas, tal como nos proponen Sen y Nussbaum. Ok, libertad entendida como desarrollo de las capacidades humanas. Perfecto. Chicos, quiero antes de terminar la sesión dejarles dos importantes tareas. Primero, les compartí un link de un video bastante interesante que me gustaría que vean relacionado con la libertad en la posmodernidad. Entonces, los invito a que lo vean y vamos a responder la pregunta que les voy a enviar, una pregunta orientadora en grande, aquí se la voy a compartir, por el chat, ojalá la puedan tomar y pegar en un Word para que no se les borre,
para que al observar el video puedan ir respondiendo a esta pregunta. ¿De qué manera y en qué ámbitos podríamos vernos beneficiados si a esta área del conocimiento se le da la respectiva, copié la pregunta que no era, amores. Me van a disculpar. La pregunta dice, ¿qué acciones deberíamos emprender los seres humanos para retornar en la autonomía de nuestra propia vida? Voy a compartir aquí en el chat. Listo. Voy a borrar la primera para que no se me vayan a confundir. Ay, no me deja borrar. Pero bueno, listo. Ya ustedes saben que es la segunda pregunta. Profe Juan, pasamos, porfa. Listo. Entonces, precisamente quiero que reflexionemos sobre un tema y es cómo el consumismo, cómo los nuevos avances, cómo la globalización están limitando o direccionando la libertad de la cual estamos hablando, ¿sí? O hemos hablado durante este encuentro. Entonces, tenemos que los bruscos cambios gestionados por la globalización en los diferentes ámbitos de la vida en la que se implica el ser humano, nos ha llevado a un estado de decadencia, de valores, de humanidad y de desestabilidad social. Ojalá puedan ver el video para entender esta frase. Las imágenes que ven en la diapositiva ilustran, ¿sí?, las consecuencias de todos los cambios que ha traído la posmodernidad. Avanzamos, profe. Aquí tenemos una caricatura que nos invita a realizar un ejercicio que ojalá todos podamos colocar en práctica y es la introspección. ¿Han escuchado ese término? De pronto los que estudian psicología, o de pronto todavía no, pero más adelante nos va los van a escuchar. Cuando nosotros hablamos de introspección, hacemos referencia a ese ejercicio de observarnos a nosotros mismos, ¿sí? De poder mirar nuestra conciencia, de poder mirar cómo estamos actuando, cómo estamos pensando y con base a eso, pues tomar decisiones, ¿sí? Es fundamental esa introspección personal desde la razón y el sentido mismo de la vida, pues como lo menciona Bernal, el evento remite a la persona a una mirada interior y a esa construcción multidimensional del ser. ¿Listo? Profe, pasamos a la siguiente diapositiva. Continuando con todas las consecuencias que han traído los cambios en la posmodernidad, tenemos entonces que el hombre de la posmodernidad se encuentra sumido en la plasticidad, en lo efímero, en un ambiente donde todo es ligero, todo es superficial, donde lo que menos importa es la persona humana. Me gustaría reflexionar mucho más sobre esto, pero sé que el tiempo no nos va a permitir. Adelantamos, profe. Este es el video que sí quisiera que todos observaran. Le acabo de compartir en el chat el link, ¿sí? Todos pueden acceder a él. Y cuando observen el video, la invitación, como les dije hace unos minutos, es a que respondamos la pregunta: ¿qué acciones deberíamos emprender los seres humanos para retomar en la autonomía de nuestra propia vida? Y que no sean las drogas, el alcohol y todas las situaciones nuevas y muchas veces perjudiciales que han traído consigo la posmodernidad. Nos dice Manuel que lo de la introspección es casi como al mirar quién soy, qué soy y qué busco con lo que soy. Ok, muy buena reflexión. Y también le agregaríamos, pues, cómo vamos, ¿sí? Cómo estamos, porque cuando hacemos introspección miramos también nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra conducta, ¿listo? Y reflexionamos sobre ellos. Será fundamental entonces apoyarnos en una ética que despliegue la originalidad de cada esencia, con capacidad de construcción propia y de decisión autónoma sobre los proyectos vitales, personales, que permitan vivir en sociedad de una manera armoniosa y solidaria. En palabras de Bernal, sí, que ha sido un autor
bastante importante en todos los bilernis, ilustra a la humanidad en pautas y comportamientos que no sean impuestos, sino adquiridos por convicción, chicos, por creencia personal, garante de aferrarse con un compromiso mayor. ¿Listo? Profe, siguiente. Siguiente, profe. Bueno, chicos, ¿qué me gusta de todo el ejercicio que hemos hecho? Que hemos tenido una participación activa, ¿cierto? Y quizás por eso el tiempo, el reloj nos está pasando factura, pero me quedo con la satisfacción que todos han podido no solamente entender la teoría que hoy se quiso traer, sino cómo aplicarla, ¿sí? Cómo aplicarla en nuestra vida, en nuestro día a día y por supuesto en nuestro rol como ciudadanos que somos, ¿sí? ¿Alguien me ayuda realizando la lectura? Y por supuesto haciendo la pregunta orientadora. Si la ética es... Sí, cuéntanos, Rosaura. Ah, Lady, cuéntanos, Lady. Si la ética es... Ay, no, le doy el turno a la compañera entonces. Bueno, disculpa, si la ética es considerada como una expresión de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de pensar y decidir, tal como lo menciona Juliana Leal en su artículo, La importancia de la ética en la vida cotidiana, explique de qué manera y en qué ámbitos podríamos vernos beneficiados si a esta área del conocimiento se le da la respectiva aplicabilidad en nuestras actividades y acciones cotidianas. Ok, gracias, Rosaura. Dicho de otra manera, ¿qué pasaría si aplicamos la ética en todas las actividades y acciones de nuestra vida cotidiana? Dos intervenciones. ¿Qué pasaría si aplicamos la ética en nuestras actividades y acciones cotidianas? Dos intervenciones. Camilo. Bueno, señor, creo que viviríamos como, bueno, primero, si la aplicamos individualmente, viviríamos como en un estado de serenidad, porque pensaríamos no solo en nosotros mismos, sino en los que nos rodean. Y sería mucho mejor si llegáramos como a influenciar y a llevar a que las personas que nos rodean también apliquen la ética, porque así sería como un bien común y toda una sociedad estaría direccionada hacia un mismo fin o un mismo objetivo. Ok, gracias Camilo por tu reflexión. Otra intervención. ¿Qué pasaría si aplicamos la ética en nuestras actividades y acciones cotidianas? Cuéntanos, María José. Bueno, profe, si tomáramos en cuenta que nosotros tenemos que aplicando la ética en nuestras vidas, tomaríamos mejores decisiones sabiendo que tenemos moral, costumbre, valores desde que nos han enseñado y aplicado, tomaríamos decisiones correctamente y hacíamos las cosas bien, fuéramos un mundo más justo, más notable, más impecable, pues tomábamos decisiones correctas y no incorrectamente. Eso es lo que entiendo. Ok, muchas gracias, María José. Bueno, hay una manito levantada, no quisiera, bueno, ya parece que era la de María José. Bueno, ya para concluir, chicos, y de verdad que yo creo que aquí podemos tardarnos otras 3 horitas reflexionando, ¿cierto?, sobre el tema, pero bueno, debemos entender que hay límites de tiempo que debemos cumplir. Y la invitación, bueno, ya se lo he dicho en otros momentos de este espacio, es precisamente a colocar en práctica. Yo sé que a muchos cuando hablamos, ay no, ética y ciudadanía, ay qué aburrido, como decimos nosotros los costeños, que es harto, ¿cierto?
pero si viéramos todo el aporte y cada vez que estamos en estos espacios surgen interesantes reflexiones y ejercicios que para cualquiera puede ser sencillo y aburrido, la importancia y la trascendencia que traen para nuestra vida. Entonces, no restemos importancia a esto, ¿sí? Cuidemos nuestra salud mental, cuidemos nuestra vida en sociedad, ¿sí? No nos esmeremos solo, ¿sí? Por formarnos como profesional. Tratemos de desempeñarnos de manera satisfactoria en los distintos roles de nuestra vida, ¿sí? Como profesionales, como hijos, como padres, como ciudadanos que somos también. Y por supuesto, vamos a educarnos, chicos, vamos a educarnos en la cultura, vamos a educarnos en la política, vamos a educarnos en lo social y por supuesto a poner en práctica el pensamiento crítico. Entonces, no les quito más tiempo, les dejo la tarea, chicos, ojalá la puedan hacer y es ver el video. ¿Listo? Es bastante interesante. Véanlo no como una tarea, sino como algo que los puede distraer y ayudar a reflexionar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, que tengan feliz resto de día. Y bueno, me preguntan por mi nombre es Marianela Rizzo. Recuerden todos diligenciar la asistencia y la encuesta de satisfacción. De lo contrario, no hay forma de soportar su participación. ¿Sí? Entonces, para que los tutores del curso de Ética y Ciudadanía puedan tener conocimiento de quienes participaron, ustedes deben firmar, ¿sí? Deben diligenciar todos los datos del link que se les compartió. Entonces, no siendo más, muchos éxitos en lo que resta de periodo y feliz resto de día, chicos, que estén muy bien. Fue un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias, profe. Profe, una preguntita. Dígame. Profe, como estamos ya finalizando la actividad de esta última, yo tengo una duda. Habla de los dilemas éticos. ¿El dilema ético que tenemos que tener en cuenta es el que fue escogido en la actividad pasada? Hagamos algo, Snyder. Yo apoyo los B-Learning de ética, pero no soy tutora, ¿sí? No soy tutora del curso de ética, pero yo con mucho gusto te puedo colaborar. Por tu ubicación, ¿estás ubicado en qué centro? ¿En la UDR Plato? En la de Plato. Ok, perfecto. Entonces, terminando esta reunión, tú estás en el grupo, ¿verdad? En el grupo de... Tutora. Sí, alguien, sí. Respecto a la pregunta del compañero, en la actividad tiene que escoger el dilema de la actividad pasada y qué le escogió para responder las preguntas orientadas. Yo le pregunté a un tutor y él me respondió así. Ok, ¿quedó claro, Snyder? Sí, profe, gracias, compañero. Si no, Snyder, me escribes y yo te colaboro con eso, ¿vale? Porque si bien no soy tutora del curso de ética, yo te puedo apoyar, ¿vale? Buenas tardes, profesora. Listo, profe. Buenas tardes. Profe, yo también tengo algunos inconvenientes con